Welcome to the Veritas Forum, engaging university students and faculty in discussions about life's hardest questions and the relevance of Jesus Christ to all of life. Veinte siglos después de su muerte, Jesús de Nazaret sigue fascinando a los hombres y mujeres pensantes. Más recientemente, la película de Mel Gibson La Pasión de Cristo ha despertado una tormenta de controversia y se ha convertido en un éxito de taquilla inesperado que llena las ondas de radio con entrevistas, programas de entrevistas y documentales sobre el Jesús histórico de Nazaret. Y la pregunta clave que surge de todas estas discusiones es la siguiente. ¿Cómo debemos entender a Jesús de Nazaret? Ahora bien, para responder a esa pregunta, estoy convencido de que debemos ir más allá de la pasión e investigar qué pasó con Jesús de Nazaret después de su muerte. Hace varios meses la televisora NBC me llamó por teléfono para una entrevista para su documental sobre los últimos días de Jesús. Y le pregunté al productor si iban a hablar del tema de la resurrección de Jesús. Y ella dijo, no, solo iban a estar hablando de los últimos días de Jesús hasta su muerte en la cruz. Y dije, supongo que en realidad no van a hablar de los últimos días de Jesús, ¿verdad? Y ella se rió y dijo, bueno, ya veo lo que quieres decir. Sin la resurrección de Jesús, a nadie le importarían siquiera los últimos días de Jesús, ¿verdad? Bueno, creo que es absolutamente cierto, es la resurrección de Jesús de entre los muertos la que proporciona la clave de su identidad y del significado de su pasión. Verás, Jesús había sido crucificado por sus afirmaciones personales radicales, mediante las cuales se había puesto a sí mismo en el lugar de Dios mismo, afirmaciones que eran blasfemas para los oídos judíos. Pero la resurrección de Jesús muestra que, después de todo, Jesús no era un blasfemo. Como explica el teólogo alemán Boyard Pollenberg, la resurrección de Jesús adquiere un significado tan decisivo, no porque alguien haya resucitado de entre los muertos, sino porque es Jesús de Nazaret cuya crucifixión fue instigada por haber blasfemado contra Dios. Si este hombre ha resucitado de entre los muertos, entonces el Dios de Israel, supuestamente blasfemado por Jesús, claramente se ha comprometido con él. La resurrección solo puede entenderse como la reivindicación divina del hombre a quien los judíos habían rechazado por blasfemo. Ahora, la mayoría de la gente probablemente pensaría que la resurrección de Jesús es algo en lo que simplemente se cree por fe o no. Pero en los últimos 50 años, ha habido una transformación notable en la erudición histórica sobre Jesús. De modo que hoy la mayoría de los historiadores del Nuevo Testamento han llegado a afirmar tres hechos centrales sobre los acontecimientos que siguieron a la crucifixión de Jesús. Eventos que creo que se explican mejor por el hecho de la resurrección de Jesús. ¿Cuáles son estos hechos? Son el número 1, las apariciones post-mortem de Jesús. El número 2, el descubrimiento de su tumba vacía. Y el número 3, el origen mismo de la creencia de los discípulos en su resurrección. Y lo que me gustaría hacer esta tarde con ustedes es examinar muy brevemente cada uno de estos tres hechos. Primero, entonces, las apariciones post-mortem de Jesús. Sin duda, el principal impulso detrás de la reevaluación de la credibilidad histórica de las tradiciones de las apariencias fue la demostración del erudito alemán Joaquín Jeremías, de que en su primera carta a la iglesia de Corinto, Grecia, Pablo cita una antigua tradición cristiana, o refrán, que él mismo había recibido. Y a su vez, transmitió a sus conversos. En el capítulo 15 de su primera carta a los Corintios, Pablo dice, porque en primer lugar os he entregado lo que también recibí.
Y luego viene esta antigua tradición oral, o refrán, de que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo con las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día de acuerdo con las Escrituras. Y que se apareció a Cefas, ese es el nombre arameo de Pedro, luego a los 12. Ahora, según la carta de Pablo a las iglesias de Galacia en el capítulo 1 en el versículo 18, Pablo estuvo en Jerusalén 3 años después de su conversión en el camino a Damasco en una misión de investigación. Tiempo durante el cual conversó con Pedro, el principal discípulo de Jesús, y Santiago, el hermano menor de Jesús, durante un periodo de 2 semanas. Y probablemente recibió esta tradición en ese momento, si no antes. Ahora, cuando te das cuenta de que Pablo se convirtió en el año 33 después de Cristo y que Jesús fue crucificado alrededor del año 30 después de Cristo, eso significa que esta lista de testigos de las apariciones post-mortem de Jesús se remonta a los primeros 5 años después de la muerte de Jesús. Y por lo tanto, es simplemente inútil tratar de descartar estas apariciones como meras leyendas. Según John Dominic Crossan, un crítico radical y muy escéptico del Nuevo Testamento que cree que muchos de los eventos de las narraciones evangélicas de la Pasión fueron inventados sobre la base de temas del Antiguo Testamento. A la iglesia primitiva le tomaría al menos 5 a 10 años encontrar los temas del Antiguo Testamento para inventar la historia de la Pasión. Y sin embargo, se nota que esta información sobre los testigos presenciales de las apariciones de la resurrección de Jesús y las fechas, incluso el límite inferior establecido por Crossan de 5 años. Además, el propio Crossan admite que sería prácticamente imposible para la iglesia primitiva haber inventado las narrativas de la resurrección de Jesús después de su muerte basándose en temas del Antiguo Testamento, porque no hay prácticamente nada en el Antiguo Testamento que los llevara a anticipar la resurrección de Jesús de entre los muertos. Por lo tanto, podemos intentar explicar estas apariciones post-mortem como experiencias alucinatorias si queremos, pero no podemos negar responsablemente que ocurrieron. La información de Pablo deja claro que en distintas ocasiones, diferentes individuos y grupos de personas experimentaron apariciones de Jesús de Nazaret vivo después de su muerte. Según el crítico alemán del Nuevo Testamento Gerhard Ludemann, es históricamente cierto que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias después de la muerte de Jesús en las que Jesús se les apareció como el Cristo resucitado. Y esta conclusión es hoy prácticamente universalmente aceptada entre los historiadores del Nuevo Testamento. Ahora, al mismo tiempo que los estudios bíblicos han llegado a una nueva apreciación de la credibilidad histórica de la información de Pablo, debe admitirse, sin embargo, que persiste el escepticismo respecto de las tradiciones de apariencias en los evangelios. Sin embargo, este escepticismo persistente sobre la narrativa de la apariencia del Evangelio me parece totalmente injustificado. Se basa en un sesgo presuposicional hacia el fisicalismo en las historias de apariciones del Evangelio. Jesús aparece corporal y físicamente vivo de entre los muertos. Y dado que muchos críticos del Nuevo Testamento mantienen la presuposición de la imposibilidad de los milagros de la naturaleza, estas historias son descartadas como acumulaciones legendarias simplemente sobre la base de ese prejuicio filosófico contra la posibilidad de los milagros de la naturaleza. Pero, consideradas históricamente, las tradiciones subyacentes a estas historias de apariencias pueden ser tan confiables como las tradiciones que transmite Pablo. La fisicalidad de las apariciones de Jesús resucitado está unánimemente atestiguada por todas nuestras fuentes para estas narrativas de apariciones. Y esto sería notable si ninguna de las apariciones originales de Jesús fuera de naturaleza física. Aún no se explica cómo pudo ocurrir una corrupción tan unánime de la tradición oral en tan poco tiempo mientras los testigos aún estaban vivos.
Y por lo tanto, considero que el prejuicio escéptico con respecto a las tradiciones de apariencia en los evangelios es bastante injustificado. Y creo que la nueva apreciación del valor histórico de la información de Pablo debe ir acompañada también de una reevaluación de las historias de apariciones del Evangelio. En segundo lugar, el descubrimiento de la tumba vacía de Jesús. Considerada alguna vez como una ofensa a la inteligencia moderna, e incluso una vergüenza para la fe cristiana, la tumba vacía de Jesús ha llegado a asumir su lugar entre los hechos generalmente aceptados sobre el Jesús histórico. Permítanme simplemente revisar brevemente algunas de las pruebas que sustentan esta conclusión. Número 1. La confiabilidad histórica de la narrativa del entierro respalda la tumba vacía. Ahora uno podría preguntarse, ¿cómo es posible que la confiabilidad del relato del entierro de Jesús respalde la historicidad de su tumba vacía? Bueno, muy simplemente de la siguiente manera, si el relato del entierro es exacto, entonces el sitio de la tumba de Jesús era conocido en Jerusalén tanto por judíos como por cristianos. Pero en ese caso, es una inferencia muy breve sobre la historicidad de la tumba vacía. Porque si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos y no se hubiera conocido el lugar de la tumba, entonces, en primer lugar, los discípulos nunca habrían creído en la resurrección de Jesús. Para un judío del primer siglo, la idea de que un hombre pudiera resucitar de entre los muertos mientras su cadáver aún yacía en la tumba era simplemente una contradicción en los términos. En palabras del comentarista del Nuevo Testamento, E.L.Is, es muy poco probable que los primeros cristianos palestinos pudieran concebir alguna distinción entre resurrección y una resurrección física que vaciara las tumbas. Para ellos, una resurrección sin una tumba vacía, él dice, habría sido tan significativa como un círculo cuadrado. En segundo lugar, incluso si los discípulos hubieran logrado creer de alguna manera en la resurrección de Jesús, no habrían generado ningún seguimiento en Jerusalén. Mientras el cadáver permaneciera enterrado en la tumba, un movimiento cristiano en Jerusalén fundado en la creencia en la resurrección del muerto habría sido simplemente una locura imposible. Y en tercer lugar, en cualquier caso, las autoridades judías habrían expuesto todo el asunto. La respuesta más rápida y segura a la proclamación de los discípulos de que él había resucitado de entre los muertos, hubiera sido simplemente señalar su tumba en la ladera, o incluso, si fuera necesario, llegar al extremo de exhumar el cuerpo y desfilarlo por las calles de Jerusalén para que todos vieran que Jesús de Nazaret en realidad no había resucitado de entre los muertos. Entonces, por estas tres razones, la precisión histórica del relato del entierro proporciona evidencia de la historicidad de la tumba vacía. Desafortunadamente para aquellos que desean negar la historicidad de la tumba vacía, sin embargo, el relato del entierro de Jesús es reconocido como una de las tradiciones históricamente más confiables que tenemos sobre Jesús de Nazaret. La mayoría de los estudiosos están unidos en la opinión de que Jesús de Nazaret fue enterrado en una tumba por un miembro del Sanedrín judío llamado José de Arimatea el viernes por la tarde. Según John E. Robinson, el difunto erudito del Nuevo Testamento en la Universidad de Cambridge, el entierro de Jesús en la tumba es uno de los hechos más antiguos y mejor atestiguados sobre Jesús. Pero si ese es el caso, entonces, como ya he explicado, la inferencia de que la tumba fue encontrada vacía no está muy lejos de serlo. En segundo lugar, el testimonio de Pablo apoya el hecho de la tumba vacía. Aquí quiero mencionar dos aspectos del testimonio de Pablo en 1 Corintios capítulo 15 que cité hace un momento. Primero, en la antigua fórmula, o refrán, citado por Pablo. La expresión, Él fue resucitado. Después de la expresión, Él fue sepultado, implica una tumba vacía. Un judío del siglo I no habría podido pensar de otra manera.
como E.L. Bode observa en su excelente estudio sobre la tumba vacía, la noción de que se produzca una resurrección espiritual mientras el cadáver aún permanece enterrado en la tumba es una peculiaridad de la teología moderna. Para los judíos, eran los restos del hombre en la tumba los que resucitaban, principalmente, de hecho, los huesos de los muertos. Y por esa razón, las prácticas funerarias judías consistían en preservar cuidadosamente los huesos de los difuntos en osarios, o cajas de huesos, hasta la resurrección en el fin del mundo. Creo que no puede haber duda de que, tanto Pablo como la fórmula cristiana primitiva que cita, presuponen la existencia de la tumba vacía al decir que Jesús fue sepultado, y que luego resucitó. El segundo aspecto del testimonio de Pablo que es digno de mención es la frase al tercer día. Dice que Jesús resucitó al tercer día de acuerdo con las Escrituras. Creo que esto probablemente apunta al descubrimiento de la tumba vacía. Ahora resumido muy brevemente, el punto es que dado que nadie vio realmente a Jesús de Nazaret levantarse y salir de la tumba, ¿por qué los cristianos llegaron a fecharlo en el tercer día? ¿Por qué no el 10º día o el 7º día? Bueno, creo que la respuesta más probable es que lo hicieron porque ese era el día en que las mujeres seguidoras de Jesús descubrieron la tumba vacía, y por lo tanto, la resurrección misma naturalmente llegó a fecharse en el tercer día. Y así, en esta tradición oral extremadamente temprana transmitida por Pablo tenemos evidencia muy temprana de la existencia de la tumba vacía de Jesús. En tercer lugar, la historia de la tumba vacía es parte de la historia de la pasión anterior a Marcos, y por tanto, es muy antigua. La historia de la tumba vacía fue probablemente el final de la narración de la pasión de Marcos, es decir, la narración del sufrimiento y la muerte de Jesús. Marcos no escribió simplemente esta narración de la pasión él mismo, sino que la mayoría de los eruditos creen que Marcos tenía fuentes para la historia de la pasión que empleó al escribir su evangelio. Ahora bien, dado que Marcos ya es el primero de los 4 evangelios, eso significa que esta fuente de pasión se remonta aún más atrás, hacia los eventos que describe. De hecho, según el comentarista alemán Burov Pech, se trata de una fuente increíblemente temprana. Burov presenta 2 líneas de evidencia en apoyo de esta conclusión. Primero, señala que el relato de Pablo sobre la última cena de Jesús, que Pablo presenta en 1 Corintios 11, versículos 23 al 25, presupone el relato del Evangelio de Marcos. Es decir, el relato de la última cena en el Evangelio de Marcos es una tradición aún más primitiva, incluso anterior, que la que Pablo transmite en 1 Corintios 11. Ahora bien, como ya hemos visto que las tradiciones de Pablo son increíblemente antiguas, eso significa que esta fuente de Marcos debe ser incluso anterior. En segundo lugar, Burov señala que la fuente de la pasión anterior a Marcos nunca se refiere al sumo sacerdote por su nombre. Es como si dijera que el presidente está organizando una cena en la Casa Blanca y todos sabrían a quién me estoy refiriendo, es decir, al hombre que actualmente ocupa el cargo. De manera similar, la historia de la pasión anterior a Marcos nunca se refiere a Caifás por su nombre, sino que simplemente lo llama sumo sacerdote, como si todavía estuviera en el poder. Ahora bien, dado que Caifás ocupó el cargo desde el año 18 al 37 después de Cristo, eso significa que la última fuente de esta pasión anterior a Marcos debe provenir de 7 años después de la crucifixión de Jesús. Por lo tanto, esta fuente se remonta a los primeros años después de la muerte de Jesús, y por lo tanto, es una fuente de información histórica muy antigua y confiable. Número 4. La historia en sí es simple y carece de signos de desarrollo legendario. La historia de la tumba vacía tal como la encontramos en el Evangelio de Marcos no está coloreada por adornos, o motivos teológicos o apologéticos que serían característicos de un relato legendario posterior. Ahora, para darles una idea de cómo es este relato,
Permítanme simplemente leer el relato en el Evangelio de Marcos sobre el descubrimiento de la tumba vacía. Marcos capítulo 16 versículos 1 a 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Ahora bien, quizás la forma más contundente de apreciar la simplicidad de este relato, sea comparándolo con los relatos de la tumba vacía que se encuentran en los evangelios apócrifos del siglo II. Son evangelios que surgieron 100, 200 o 300 años después de los acontecimientos. Y son forjados bajo los nombres de los apóstoles. Y estos contienen todo tipo de ficciones legendarias sobre Jesús de Nazaret. Por ejemplo, en el llamado Evangelio de Pedro, una falsificación de la segunda mitad del siglo II después de Cristo. El relato dice que durante la noche resuena una voz desde el cielo, y la piedra de la puerta del sepulcro se aleja por sí sola de la puerta. Luego se ve a dos hombres descendiendo del cielo, y entrando en la tumba. Luego salen tres hombres de la tumba. Dos de los cuales sostienen al tercero. Las cabezas de los dos hombres se extienden hasta las nubes, pero la cabeza del tercer hombre la sobrepasa. Entonces sale una cruz del sepulcro. Y la voz del cielo pregunta, ¿has predicado a aquellos que duermen? Y la cruz responde, ciertamente. Así es como lucen las verdaderas leyendas. Verás, están adornadas con todo tipo de motivos teológicos y apologéticos, temas que faltan notoriamente en el relato de Marcos, que en comparación es austero por su simplicidad. Número 5. La tumba probablemente fue descubierta vacía por mujeres. Ahora bien, para apreciar este punto, es necesario comprender dos cosas sobre el papel de la mujer en la sociedad judía del primer siglo. En primer lugar, las mujeres ocupaban un peldaño inferior en la escala social judía. Esto es evidente en expresiones rabínicas como las siguientes: es preferible quemar las palabras de la ley que entregarlas a las mujeres. O también, bienaventurado aquel cuyos hijos son varones, pero ay de aquel cuyos hijos son mujeres. Francamente, las mujeres eran ciudadanas de segunda clase en la sociedad judía del primer siglo. En segundo lugar, el testimonio de las mujeres se consideraba tan inútil que, según Josefo, ni siquiera se les permitía actuar como testigos legales en un tribunal judío. Si un grupo de mujeres pillaba a un hombre con las manos en la masa mientras cometía un delito, no podía ser condenado basándose en su testimonio, porque el testimonio de una mujer se consideraba tan poco fiable que ni siquiera sería admitido ante el tribunal. Ahora bien, a la luz de estos dos hechos, cuán notable debe parecer que sean mujeres quienes descubran la tumba vacía de Jesús. Cualquier relato legendario posterior ciertamente habría hecho que discípulos varones, como Pedro y Juan, descubrieran la tumba vacía. El hecho de que sean las mujeres cuyo testimonio era inútil, y no los hombres, quienes son las principales testigos del hecho de la tumba vacía de Jesús, se explica más plausiblemente por el hecho de que, les guste o no, fueron las descubridoras de la tumba vacía. Y los evangelios registran con precisión lo que para ellos fue un hecho un tanto incómodo y embarazoso.
Número 6. La primera polémica judía presupone la tumba vacía. En el capítulo 28 del Evangelio de Mateo encontramos el intento cristiano de refutar la primera polémica judía contra la proclamación de la resurrección por parte de los discípulos. Ahora bien, ¿qué decían los judíos en respuesta a la proclamación de los discípulos de que él había resucitado de entre los muertos? ¿Que su cuerpo todavía yacía en la tumba? ¿Que estos hombres estaban llenos de vino nuevo? No, decían que los discípulos vinieron y se llevaron su cuerpo. Ahora, piensa en eso por un minuto, vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo. La primera polémica judía no negaba el hecho de la tumba vacía. Más bien se vio envuelta en una disputa desesperada al tratar de explicar por qué había desaparecido el cuerpo. De modo que la primera respuesta judía a la proclamación de la resurrección fue en sí misma un intento de explicar por qué la tumba estaba vacía. Así tenemos evidencia de la historicidad de la tumba vacía de Jesús, que es absolutamente de primer nivel porque no proviene de los creyentes cristianos, sino de los mismos oponentes del movimiento cristiano primitivo. Podría continuar, pero creo que probablemente se ha dicho lo suficiente para indicar por qué, a juicio de los estudiosos contemporáneos, la tumba vacía de Jesús pertenece al retrato histórico de Jesús de Nazaret. Según Jacob Kramer, especialista austríaco en la resurrección, y cito, la mayoría de los exégetas mantienen firmemente la fiabilidad de las declaraciones bíblicas sobre la tumba vacía, fin de la cita. Por eso hoy en día se reconoce ampliamente que la tumba vacía de Jesús es un hecho histórico. Como D. H. Van Dalen, es extremadamente difícil objetar la tumba vacía desde el punto de vista histórico. Quienes lo niegan, dice, lo hacen basándose en suposiciones teológicas o filosóficas. Pero es posible que simplemente haya que cambiar los supuestos a la luz de los hechos históricos. Finalmente, podemos recurrir a ese tercer cuerpo de evidencia que apoya la resurrección, el origen mismo del movimiento cristiano. Incluso los críticos más escépticos del Nuevo Testamento admiten que los primeros discípulos al menos creían que Dios había resucitado a Jesús de Nazaret. De hecho, lo apostaron casi todo en ello. Sin la creencia en la resurrección de Jesús, el cristianismo nunca podría haber surgido. La crucifixión habría seguido siendo la tragedia final en la desventurada vida del profeta de Nazaret. El origen del movimiento cristiano depende de la creencia de estos primeros discípulos de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Pero ahora surge inevitablemente la pregunta, ¿cómo se explica el origen de esa creencia extravagante? Como R. H. Fuller, incluso el crítico más escéptico debe plantear alguna X misteriosa para poner en marcha el movimiento. Pero la pregunta es, ¿qué fue esa X? Bueno, si niegas que ese factor misterioso fue en realidad la resurrección de Jesús de entre los muertos, entonces tienes que explicar el origen de la creencia de los discípulos en su resurrección como resultado de influencias judías sobre ellos, influencias paganas sobre ellos, o influencias cristianas sobre ellos. Ahora bien, claramente no puede haber sido el resultado de influencias cristianas por la sencilla razón de que todavía no existía el cristianismo. Dado que la creencia en la resurrección de Jesús está en los cimientos del movimiento cristiano, no puede explicarse como una creación posterior o una retroyección de ese movimiento. ¿Pero qué pasa con las influencias paganas? Bueno, allá por el cambio del siglo XIX y XX, los estudiosos de la historia de las religiones saquearon la literatura de la mitología pagana antigua en un intento de encontrar varios paralelos con las creencias cristianas en los mitos paganos.
Y en algunos casos, incluso pensaron explicar el origen de estas creencias cristianas a partir de estas influencias paganas. En particular, se pensaba que la creencia en la resurrección de Jesús tenía un paralelo, y quizás una causa, de mitos paganos sobre dioses moribundos y resucitados como Osiris, Tammuz o Adonis. Sin embargo, el movimiento pronto colapsó y fue abandonado casi universalmente entre los eruditos del Nuevo Testamento, principalmente por dos razones. En primer lugar, tras un examen más detenido resultó que los paralelos eran falsos. De hecho, no hay nada en la mitología pagana que sea análogo a la creencia judía en la resurrección de entre los muertos o a la resurrección de Jesús en particular. Los mitos de dioses moribundos y resucitados en la mitología pagana son simplemente símbolos del ciclo de las cosechas. Como los cultivos mueren en la estación seca y luego vuelven a la vida en la estación lluviosa. Y no existe ningún paralelo con la noción de un individuo histórico que muere y luego vuelve a la vida. Pero en segundo lugar, en cualquier caso, no había ninguna conexión causal entre estos mitos y los primeros discípulos de Jesús. Los judíos eran conscientes de estos mitos paganos de dioses moribundos y resucitados, y los encontraban aborrecibles. Y por lo tanto, estos mitos no pudieron lograr ningún progreso en la Palestina del primer siglo. No encontramos rastros en la Palestina del primer siglo de cultos a dioses moribundos y resucitados. Estos no aparecen hasta la época del emperador Adriano en el siglo II después de Cristo. Y así, en palabras de Hans Grass, un crítico escéptico del Nuevo Testamento, en realidad es impensable que los primeros discípulos pudieran haber llegado a creer que Jesús había resucitado de entre los muertos porque habían escuchado los mitos de las deidades de las cosechas moribundas y resucitadas. Y por lo tanto, la creencia en la resurrección por parte de los primeros discípulos no puede explicarse de manera plausible como resultado de influencias paganas. ¿Qué pasa entonces con las influencias judías? Para examinar esto, necesitamos retroceder por un momento y echar un vistazo a cuál era la creencia judía en la resurrección. En el Antiguo Testamento, la creencia judía en la resurrección de los muertos está atestiguada en 3 lugares. Ezequiel capítulo 37, Isaías capítulo 26, versículo 19, y Daniel capítulo 12, versículo 2. Durante el tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la creencia en la resurrección de los muertos se convirtió en una creencia judía generalizada. Durante los días de Jesús, fue aceptada por la secta llamada los fariseos, aunque todavía fue rechazada por la secta llamada los saduceos. Y es interesante notar que en este sentido, Jesús en realidad se puso del lado de los fariseos en contra de los saduceos al afirmar la doctrina de la resurrección de los muertos. De modo que la idea judía de la resurrección de entre los muertos no era en sí misma nada nuevo. Pero la concepción judía de la resurrección de entre los muertos difería de la resurrección de Jesús en 2 aspectos fundamentales. En el pensamiento judío, la resurrección siempre, número 1, ocurría después del fin del mundo. Nunca dentro de la historia. Era una resurrección de los muertos al fin del mundo con propósitos de juicio, y luego ir al cielo o al infierno. En segundo lugar, siempre se refería a todo el pueblo, a todos los muertos o a todas las personas de Israel, nunca a un individuo aislado. Por el contrario, la resurrección de Jesús se produjo al mismo tiempo en la historia y en la de un individuo aislado. Según Joachim Miramias, y cito, el judaísmo antiguo no conocía una resurrección anticipada como acontecimiento de la historia. En ninguna parte de la literatura se encuentra nada comparable a la resurrección de Jesús. Ciertamente se conocían revivificaciones de los muertos, pero siempre se trataba de reanimaciones, de regreso a la vida terrenal. En ningún lugar de la literatura judaica tardía se trata de una resurrección a la gloria como un acontecimiento histórico. Por lo tanto, los discípulos, enfrentados a la crucifixión y muerte de Jesús, solo podrían haber esperado la resurrección en el último día del fin del mundo.
Y tal vez habrían conservado la tumba de su maestro como un santuario donde sus huesos podrían residir hasta la resurrección en el día del juicio, cuando ellos, y todos los justos muertos de Israel, podrían reunirse en el reino de Dios. Pero no habrían llegado a creer la idea antijudía y extravagante de que ya había resucitado de entre los muertos. Según el profesor C.F.D. Moll, de la Universidad de Cambridge, tenemos aquí una creencia que nada en términos de influencias históricas previas puede explicar. El profesor Moll señala que tenemos una situación en la que un gran número de personas se aferraron tenazmente a esta creencia que no puede explicarse en términos del Antiguo Testamento o de los fariseos. Y que estas personas se aferraron a esta creencia hasta que fueron finalmente expulsados de la sinagoga. El profesor Moll pregunta si la aparición de los nazarenos, un fenómeno innegablemente atestiguado por el Nuevo Testamento, abre un gran agujero en la historia, un agujero del tamaño y la forma de la resurrección. ¿Con qué se propone el historiador secular para taparlo? El nacimiento y el rápido ascenso de la Iglesia cristiana siguen siendo un enigma sin resolver para cualquier historiador que se niegue a tomar en serio la única explicación ofrecida por la Iglesia misma. La misteriosa X sigue desaparecida. Entonces la pregunta es, ¿cómo se explican mejor estos tres hechos atestiguados independientemente? En conjunto, estos tres grandes hechos históricos, las apariciones de la resurrección, el descubrimiento de la tumba vacía, el origen de la creencia de los discípulos en la resurrección de Jesús. Todos parecen señalar el hecho histórico de la resurrección de Jesús como la explicación más plausible. Pero, por supuesto, se han ofrecido otras explicaciones para explicar las apariciones de resurrección, la tumba vacía, y el origen de la fe cristiana a lo largo de la historia. Pero a juicio de los estudiosos contemporáneos, ninguno de ellos ha logrado proporcionar una explicación plausible de los hechos del caso. Y creo que esto se puede ver con un simple repaso de las principales explicaciones que se han ofrecido. Primero, la llamada teoría de la conspiración. Según la teoría de la conspiración, los discípulos robaron el cadáver de Jesús y luego mintieron sobre las apariciones de la resurrección. Esta teoría caracterizó la primera polémica judía anticristiana, como hemos visto, y fue revivida por los deístas en el siglo XVIII en Inglaterra y luego en Europa. Hoy, sin embargo, la teoría ha sido universalmente rechazada por los estudiosos críticos y sobrevive solo en la literatura popular sensacionalista o en la antigua propaganda detrás del telón de acero. Por citar solo dos consideraciones decisivas en su contra, la primera, es moralmente imposible acusar a los discípulos de Jesús de tal crimen. Cualesquiera que fueran sus imperfecciones, ciertamente eran hombres y mujeres buenos y serios, y no impostores ni embaucadores. Nadie que lea el Nuevo Testamento sin prejuicios puede dudar de que estas personas creyeron sinceramente en la verdad de este mensaje que proclamaron, y por el que estaban dispuestos a morir. Pero en segundo lugar, la teoría es bastante anacrónica. La teoría de la conspiración realmente no puede tomar en serio la catástrofe que fue la crucifixión para cualquier fe que los discípulos hubieran tenido en Jesús de Nazaret. Es culpable de mirar la crucifixión a través de los lentes de la historia cristiana y la creencia en la resurrección, en lugar de hacerlo a través de los lentes de los judíos palestinos del primer siglo. Los movimientos mesiánicos fueron comunes en los siglos anteriores y posteriores a Jesús, y los romanos siempre trataron estos movimientos mesiánicos de la misma manera. Crucificaban al supuesto Mesías. Y cuando crucificaban a tu Mesías favorito, básicamente tenías dos opciones. O te ibas a casa. O te haces un nuevo Mesías. Pero en ningún caso tenemos ningún movimiento que diga que el Mesías crucificado era de hecho el Mesías después de todo, y mucho menos que Dios lo había resucitado de entre los muertos. Esto simplemente no tiene paralelo en el judaísmo.
Para las expectativas mesiánicas judías, se suponía que el Mesías restauraría el trono de David en Jerusalén y se sacudiría el yugo de los enemigos de Israel, no que sería ejecutado humillantemente como un criminal. Y la idea de que el Mesías resucitaría de entre los muertos era simplemente desconocida en el judaísmo. Por lo tanto, tratar de explicar la tumba vacía y las apariciones de resurrección mediante algún tipo de teoría de la conspiración simplemente parece fuera de discusión. En segundo lugar, la teoría de la muerte aparente. Según esta teoría, Jesús realmente no murió en la cruz, sino que fue bajado vivo y colocado en la tumba, donde luego resucitó y de alguna manera escapó para convencer a los discípulos de que había resucitado de entre los muertos. Esta aparente teoría de la muerte fue defendida por los racionalistas alemanes de finales del siglo XVIII y principios del XIX, y lamentablemente fue adoptada incluso por el padre de la teología moderna, F.D. Schleiermacher. Hoy, sin embargo, la teoría se ha abandonado prácticamente por completo. Y creo que una de las virtudes de la película de Mel Gibson es que cualquiera que haya visto esa película, y el sufrimiento que soportó Jesús de Nazaret, se daría cuenta del absurdo patente de la teoría de la muerte aparente. Para nombrar solo un par de puntos en contra, número 1, habría sido virtual y médicamente imposible para Jesús haber sobrevivido a los rigores de su tortura y crucifixión, y mucho menos no haber muerto casi inmediatamente por exposición cuando fue colocado en la tumba. Pero en segundo lugar, la teoría es deficiente explicativa en cualquier caso, ya que un Jesús medio muerto sangrando por heridas abiertas y necesitando desesperadamente vendajes y atención médica, difícilmente habría suscitado en los discípulos la adoración de él como el Señor resucitado y el conquistador de la muerte. Y creo que estas razones por sí solas hacen que la teoría de la muerte aparente sea insostenible. Una tercera teoría fue la teoría de las alucinaciones. Según esta teoría, los discípulos proyectaron alucinaciones de Jesús después de su muerte, de las que dedujeron erróneamente su resurrección. La teoría de las alucinaciones se hizo popular durante el siglo XIX y se prolongó también hasta la primera parte del siglo XX. Pero nuevamente, hay buenas razones para rechazar esta hipótesis. En primer lugar, es psicológicamente inverosímil plantear tal cadena de alucinaciones. Las alucinaciones suelen estar asociadas con enfermedades mentales o abuso de sustancias. Pero en el caso de los discípulos parece faltar la preparación psicobiológica previa. Los discípulos no tenían ninguna expectativa de ver a Jesús vivo nuevamente, lo único que podrían hacer sería esperar hasta la resurrección en el fin del mundo para reunirse con Él en el reino de Dios. No había motivos que les llevaran a alucinar a Jesús vivo de entre los muertos. Y la frecuencia y variedad de las circunstancias desmentían la teoría de las alucinaciones. En los libros de casos de experiencias alucinatorias en psicología no hay nada paralelo a las apariciones de la resurrección. Jesús no fue visto solo una vez, sino muchas veces, no solo por una persona, sino por muchas personas, no solo por individuos, sino por grupos de personas. No solo en un lugar y bajo una circunstancia, sino en muchos lugares diferentes y bajo una variedad de circunstancias. No solo por los creyentes, sino también por los escépticos, los incrédulos e incluso los enemigos. La hipótesis de las alucinaciones simplemente no puede ampliarse para dar cabida a este tipo de diversidad. En segundo lugar, las alucinaciones, si hubieran ocurrido, en ningún caso habrían llevado a creer en la resurrección de Jesús. Verás, como proyecciones de tu propia mente, las alucinaciones no pueden contener nada que no esté ya en tu mente. Pero hemos visto que la concepción judía de la resurrección de entre los muertos difería de la resurrección de Jesús en dos aspectos fundamentales. Dado su típico marco de pensamiento judío, los discípulos, si hubieran tenido alucinaciones de Jesús, habrían proyectado visiones de Jesús glorificado en el seno de Abraham, en el paraíso, donde los judíos creían que los justos muertos iban a esperar la resurrección al final del mundo. Y así,
las alucinaciones no habrían suscitado la creencia en la resurrección de Jesús, lo cual era firmemente contrario a los modos de pensamiento judío, sino que, a lo sumo, habrían llevado a creer que Jesús había sido asumido o trasladado al cielo cuando se les apareció según el modelo de ciertas figuras del Antiguo Testamento como Enoc y Elías. Y por lo tanto, la hipótesis de la alucinación es simplemente explicativa e inadecuada cuando se trata de la creencia de los discípulos en la resurrección de Jesús de entre los muertos. Finalmente, número 3, las alucinaciones tampoco pueden explicar toda la evidencia. Se ofrecen como explicación de las apariciones post-mortem de Jesús. Pero verás, dejan sin explicación la tumba vacía de Jesús, y por lo tanto, no constituyen una respuesta completa y satisfactoria. Para explicar toda la gama de evidencias, hay que unir a la hipótesis de la alucinación una hipótesis independiente para explicar la tumba vacía. Por el contrario, la hipótesis de la resurrección tiene un alcance explicativo más amplio, y por tanto, es una explicación preferible. Por lo tanto, ninguna de las contraexplicaciones anteriores ha logrado explicar la evidencia de manera tan plausible como la propia hipótesis de la resurrección. Ahora bien, esto coloca al crítico escéptico en una situación un tanto desesperada. A modo de ejemplo, hace unos años tuve un debate en la Universidad de California en Irvine sobre la resurrección de Jesús con un profesor que había escrito su tesis doctoral sobre la evidencia de la resurrección. Estaba completamente familiarizado con la evidencia y no podía negar los hechos de las apariciones post-mortem, el descubrimiento de la tumba vacía de Jesús, o el origen de la creencia de los discípulos en la resurrección de Jesús. Y por eso su único recurso era encontrar alguna explicación alternativa de estos tres hechos. Y entonces argumentó que Jesús de Nazaret debía haber tenido un hermano gemelo desconocido e idéntico que fue separado de él al nacer, sin que María y José lo supieran, quienes regresaron a Jerusalén justo en el momento de la crucifixión, robaron el cuerpo de Jesús de la tumba, y se presentó vivo a los discípulos quienes infirieron erróneamente que Jesús había resucitado de entre los muertos. Ahora bien, no voy a entrar en cómo refuté esta teoría, pero creo que es ilustrativa porque muestra hasta dónde debe llegar el escepticismo desesperado para explicar la evidencia de la resurrección de Jesús. Podrían decirme entonces, bueno, ¿qué dicen los eruditos escépticos para explicar las apariciones de la resurrección, la tumba vacía y el origen de la fe cristiana? Bueno, de hecho, no dicen nada. Los estudiosos modernos no reconocen ninguna explicación naturalista plausible de estos tres hechos. Aquellos que se niegan a aceptar la resurrección como un hecho histórico simplemente se quedan sin explicación alguna. Entonces, en conclusión, estos tres hechos establecidos independientemente, las apariciones post-mortem de Jesús, el descubrimiento de su tumba vacía, el origen mismo de la creencia de los discípulos en la resurrección de Jesús parece apuntar inevitablemente a una conclusión maravillosa: que Dios resucitó a Jesús de Nazaret de entre los muertos. Hoy en día, creo que difícilmente se puede culpar al hombre racional si cree que en aquella primera mañana de Pascua ha ocurrido un milagro divino.